Damos la bienvenida a la licenciada Caroline Ávila, PhD, periodista experta en comunicación política. Carolina, muy buenos días. ¿Qué es lo que se vivió en Santa Elena, en Cuenca, hace 2 días? ¿Una acción de combate a la corrupción o se trató de un bluff comunicacional coyuntural? ¿Cómo le va, querido Gustavo, apreciada Rosana? Un saludo muy cordial, por supuesto, para ustedes y para la audiencia. A mí me parece que, en coincidencia además con lo que la opinión pública, la opinión digital, a menudo reacciona sobre este tipo de gestos, es que si bien es cierto, el gobierno necesita reforzar sus estrategias de comunicación y ojalá darle un giro apropiado en función de los resultados que le han sido más favorables, ¿no? Cuando se habla de seguridad le va mejor, diremos así, al presidente, o cuando se intenta tratar de combatir la corrupción, también el presidente logra sacar algunos réditos, pues el hecho de exponerle, de acompañar, de trabajar en algún tipo de operativos suelen ser indicadores de búsqueda de esos réditos. Otra de las cosas que suelen pasar cuando se dan este tipo de gestos, de allanamientos, es que son muy buenos distractores de otras noticias que podrían ser peores, ¿no? Por ejemplo, no me extrañaría en lo más mínimo que parte de la conversación sobre lo que pasa en Colombia en buena medida tenga que ver con lo que hicieron los militares en la Universidad de Cuenca en particular, el rechazo que recibe la vicepresidenta Pinto. Son todas estas noticias que en la conversación de los ecuatorianos y ecuatorianas circulan, pero que no le dan réditos al gobierno. Entonces, en mi opinión, hay estas dos líneas, ¿no? Por el un lado, tratar de reforzar aquellos elementos en donde al menos algo de favorabilidad puede sacar, y por el otro lado, también tratar de distraer sobre hechos noticiosos que podrían estar perjudicándole. ¿No le recordó a usted los sucesos de hace 2 días, aquellas declaraciones que se dieron cuando eran ya prácticamente irreversibles los apagones del 2024 y se dijo que empleados del proyecto Paute habían abierto las compuertas para perder el agua? Había una broma que leí en las redes sociales, Gustavo, que decían que las únicas presas deben ser las dos zarigüeyas y el tipo que abrió las compuertas. Y la verdad es que, diremos, no deja de ser una broma y nos reímos todos los que estamos este rato escuchando, viendo ese tipo de gestos, pero normalmente se sabe que cuando ya la ciudadanía comienza a burlarse de las autoridades, ese es un muy mal indicador de legitimidad de las autoridades mismas. Entonces hay que tener un cuidado enorme porque ya la credibilidad del presidente está bastante baja. Si no me equivoco, el dato de CIES que mide ese valor en particular, ¿no? El de la confianza, estaba, me parece, por el orden del 27%. ¿Y eso qué quiere decir, Gustavo? Que cualquier gesto que haga el presidente, incluso si se pone su chaleco y se va junto con ministro Reinberg a hacer las veces de fiscal, ¿no es cierto? Prácticamente termina en un saco roto porque la población no le cree como antes y que lamentablemente a la falta de resultados concretos pues se sigue ratificando, ¿no? Caro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues quizás Sí. uno de los análisis necesarios de tu parte es efectivamente esto que tú comentas finalmente, ¿no? Siguen sacando videos, siguen sacando promocionales, siguen haciendo publicidad, vemos una gran cantidad de TikTok, redes sociales, etcétera, etcétera, pero esto no está incidiendo en la credibilidad del ciudadano y la ciudadana. Esto quiere que de alguna manera, mientras más publicidad hagamos y lo que se hace por un lado, luego se borra con el codo, en definitiva, no funciona. La publicidad, el marketing, la comunicación, si no va de la mano con hechos concretos que convenzan a la ciudadanía, sirve de muy poco. Claro, mira, hay estudios una y otra vez que ratifican lo, invo- lo correlacionado que está la credibilidad, la confianza con la aprobación de la gestión, ¿no? Y cuando existe una alta aprobación, existe
impulso político para el gobierno para que pueda seguir implementando su proyecto. El momento en que baja la aprobación, deja de tener el favor popular, cualquier gobierno del corte ideológico que tú quieras, pierde esa capacidad de gestión, esa pequeña ventana, porque el desgaste les llega de alguna u otra manera, pero esa pequeña ventana se reduce un poco más cuando pierden esta capacidad de tener el apoyo popular. El presidente Noboa lleva ya un par de años, diremos así, ¿no es cierto?, contando todas sus elecciones y ha tenido la buena posibilidad, no sé si fortuna, pero en todo caso la ha aprovechado bien, de que en este periodo ha tenido varios procesos electorales, ¿no? Ha tenido consultas, 2 al menos, otra elección, y estar en esta cuestión de campaña, ¿no es cierto?, y utilizar el lenguaje de campaña, le ha permitido estar sobre el 40-50% de la aprobación. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos meses? Sobre todo a partir del 16 de noviembre y a su vez también de alguna manera se replican eventos que tenían otra índole porque era la desaprobación en función de los apagones, ¿no? En el año 2024, más o menos igualmente por estas épocas, noviembre, diciembre, el presidente deja de tener el apoyo de esa ciudadanía. ¿Qué le salvó al presidente en el 2025? El proceso electoral. ¿Qué es lo que está pasando ahora precisamente? Que el presidente no cuenta con un proceso electoral que le dé un poco más de fuego político y cuando pierde la aprobación, pierde la confianza, que es justamente lo que este momento está pasando, también comienza a tambalear su capacidad de resultados. Si recordamos las administraciones de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno, en el caso de Lenín Moreno, los 2 últimos años fueron prácticamente planear nada más, ¿no? Me refiero a este tipo de aparatos que lo único que hacen es ir de acuerdo como el viento les lleve porque gestionar cosas ya les es difícil. Y lo mismo les resultó a Guillermo Lasso en el momento en que ya sea por la muerte política, muerte cruzada o por el juicio político que ya estaba en ciernes, todo esto a partir de haber perdido esa consulta popular, deja de tener la posibilidad de gestionar en política. Es muy temprano para el presidente Noboa que esta situación le llegue porque recordamos que son 4 años de administración y recién lleva los primeros meses de esta segunda tanda, me refiero, y le va a costar mucho poder seguir sosteniendo algo de legitimidad cuando la ha perdido tanta confianza como lo vemos. Quedándonos en el caso CENEL, la empresa eléctrica regional Centro-Sur, ¿qué decir sobre las víctimas colaterales que quedan de por medio? 46 funcionarios que habrán pasado por algunos azares dentro de esto, entre ellos funcionarios altos de la empresa eléctrica regional Centro-Sur, pues se lo puso bajo la lupa. Hay que decir que la empresa eléctrica regional Centro-Sur tiene algo de los reflejos de etapa, pues siempre está ubicada entre los primeros lugares de eficiencia en el país y es un referente indiscutible entre las empresas eléctricas ecuatorianas. El otro día discutía con un colega muy querido que mencionaba que el tema de la palabra público en el caso ecuatoriano es mal visto y que no debería hablarse de orgullo desde lo público porque es un mal eslogan en el fondo. Yo le mencionaba que para Cuenca es muy diferente. Cuenca ve lo público desde una perspectiva distinta, indistinto si eres de izquierda o de derecha, es un tema de orgullo ciudadano. Y coincido con usted, Gustavo, lo que pasa con etapa, lo que pasa con la Centro-Sur o lo que pasa con la Universidad de Cuenca, en el contexto de lo público siempre tendrá para el corazón de los cuencanos un valor distinto a lo que probablemente piense el promedio de los ecuatorianos. Y ahí creo que el gobierno por eso tiene una lectura equivocada, ¿no? Cuando intenta, por ejemplo, con una ministra que este rato ya no va más, ¿no es cierto?, Inés Manzano, a decir que etapa miente, mire usted cómo reaccionó la ciudadanía cuencana. Y estoy segura que el momento en que el discurso respecto de lo que está pasando en la Centro-Sur comiencen a agredir desde la integridad de una función pública importante, así sea mixta como es el caso de la Centro-Sur, es importante que este tipo de patrimonio que se tiene en Cuenca del cuidado de lo público, y seguro le va a pesar al gobierno si es que no toma medidas que además generen certezas, ¿no? Porque hasta ahora no hay, solamente hay esfuerzos, hay pseudo eventos, como llamamos cuando hacemos política y comunicación, y en ese contexto no ayuda a mejorar los
los números tanto de aprobación como de credibilidad. Y por supuesto, pues tampoco ayuda a que la población tenga certeza que sus instituciones, sobre todo la judicial, tenga algo de independencia y algo de respeto por parte de la población. Click Research saca algunos números y entre ellos, por ejemplo, que la aprobación a las instituciones del sistema judicial están muy bajas, muy por debajo del 22%, 23%, y eso es muy doloroso, ¿no? Pensando en que es un poder importante el sector judicial, entre ellos la Fiscalía, entre ellos la Corte, entre ellos el Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Que lo que espera la ciudadanía es que sea independiente. Entonces, el flaco favor le hace el gobierno cuando interviene, diremos así, en este tipo de roles al sistema judicial. Ahora, Caro, además todas estas tensiones se dan en medio de un proceso electoral modificado, cambiado por el Consejo Nacional Electoral para adelantar el día de la votación. ¿Qué implicaciones puede tener todo esto en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana? También, muy probablemente, la consulta popular. De entrada, la primera implicación está en el desprestigio del Consejo Nacional Electoral, que está también, de acuerdo a estos datos, entre esos números, ¿no? Que no superan el 25%, y eso pone en entredicho incluso los resultados, Rosana. Es terrible cuando una instancia como el sistema electoral no puede tener los créditos, ¿no es cierto? La referencia, ese soporte de validación que la población le pueda dar. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el daño que este momento tiene la imagen de la institución y dolorosamente y muy grave, además, frente al proceso electoral que viene. A mí me parece que también el gobierno se ha dado cuenta que esta lectura tan anticipada de un proceso electoral también le está afectando, porque se están desgastando los mismos cartuchos que están necesitando que de alguna manera tengan buenas referencias, buenos respaldos de parte de la población. Entonces, veo que al menos en estos últimos meses, últimas semanas, se está concentrando en comunicar la gestión y antes de estar interviniendo en justificaciones que no le corresponden, porque al final al único que le tocaba defender cualquier decisión electoral era el Consejo Nacional Electoral, y se puso desde el mismo presidente a explicar el porqué del adelanto. Eso no tenía por qué hacerlo. Al final él es, con su partido, una pieza más de este proceso que vendrá en noviembre, ¿no? Entonces me parece que se han dado cuenta de eso, le han bajado un poco el volumen a esto para ver un poco cómo va a ir las candidaturas, ¿no? Y como sabemos muy bien, todavía con mucha inestabilidad, porque falta ver que los procesos administrativos / judiciales que están teniendo el Consejo Nacional Electoral con al menos 3 movimientos, faltará ver todavía cómo terminan de cerrarse, para ver qué mismo va a pasar en la papeleta el próximo mes de noviembre, lo cual sigue reduciendo a quienes con todo derecho quisieran participar sus posibilidades. ¿Por qué? Porque con tan poco tiempo, con tan poco recurso, a quienes se les va a favorecer para noviembre será aquellos políticos ya conocidos o ya conocidas, ¿no es cierto? Aquellas candidaturas que ya están de alguna manera con un avance, ya sea porque han estado en la palestra pública o porque han estado de alguna manera en procesos anteriores involucrados, es decir, ya cuentan con el reconocimiento del público y ellos tendrían la mayor posibilidad de recibir la votación. En cambio, para una persona nueva, una persona que con todo derecho quisiera participar en un proceso electoral, con este sistema, esta forma, diremos, tan acelerada de llevar un proceso sin mayores justificaciones, es más, inclusive en contra de las recomendaciones climatológicas que vendrían para estos meses prácticamente, no tendrían mucha opción de poder llevarse el voto popular debido al desconocimiento, ¿no? Esa es básicamente la preocupación. Quisiera preguntarle también sobre lo que usted ya mencionó, que se dio en otra importante institución cuencana, la universidad. ¿Qué lecturas deja la fallida presencia de la vicepresidenta en la clausura de un acto académico al que se aspiraba a darle mayor perfil y solemnidad?
Por supuesto. A mí me parece que, como lo he puesto en la columna que se publica hoy en el Mercurio, en ningún momento militares deben ser y van a ser recibidos en la universidad o en cualquier casa de estudios con otra forma que no sea la que ayer sucedió en la Universidad de Cuenca, ¿no? Y me refiero a cualquier casa de estudios, vaya a la UPS, en Quito, recuerdo cuando había asimismo una situación similar. No es aceptable el hecho de ingresar con un piquete de militares, incluso si fuese por un pretexto de seguridad. Es un tema de respeto a la institución y es un tema de evitar con mucho cuidado, ¿no es cierto?, con precisión casi quirúrgica, ¿no?, las provocaciones. Y esto es básicamente el resultado de una muy débil, muy frágil y yo me dijera una errada lectura de Cuenca. El gobierno lamentablemente sigue sin entender la indisposición de cuencanos y cuencanas sobre lo que está sucediendo no solo en la ciudad, sino en la región, ¿no? Y en el caso de la vicepresidenta Pinto en particular, en este momento ella lo que necesita es tener un cuidado mayor todavía, porque su imagen no ha sido cuidada. Su gestión es de las más criticadas y cualquier exposición de la vicepresidenta Pinto en este momento le perjudica al presidente Noboa. Entonces, de entrada, me parece un error asomarse en la ciudad en la que este momento más molesta está con Daniel Noboa y peor todavía con uno de sus representantes más criticados. Le aseguro que si se iba a Ambato a hacer el cierre académico de un evento, no hubiese tenido el rechazo que tuvo en Cuenca, pero es porque, insisto, el gobierno no está entendiéndole a esta ciudad. Y en ese contexto puso en aprietos una universidad insigne como es la Universidad de Cuenca, muy respetuosa de sus Caro, autoridades aquí vale la actuales. pena también analizar las responsabilidades en todo esto de las autoridades universitarias. Ahí se requiere de una autorización para el ingreso de militares y policías a un establecimiento y las condiciones en las cuales van a operar estos funcionarios dentro de los predios universitarios. Yo creo que esto también es importante destacar porque hay un comunicado oficial de la Universidad de Cuenca en la que justifica lo actuado. Bueno, justamente me iba a referir a ese Ujú, comunicado que lo hemos leído, creo, todos, y es ujú. importante pegarle una muy buena revisión, porque así como mencionan que hubo tal justificado en el sentido de que fue una situación de última hora, también entiendo que inmediatamente que vieron la situación, pues pidieron el retiro, ¿no? Y ese retiro era clarísimo, era indispensable, y quizás es importante también que quede claro y tal vez vale la pena debatir, ¿no? ¿Qué se entiende por autonomía y defensa de esa autonomía en cuanto a la participación de o la presencia de militares en el predio universitario? Conversaba con el colega Johnny Guambaña, que es uno de los periodistas que fue, además, en los videos que vimos ayer, empujado, ¿no? Ujú. De alguna manera me decía, junto con sus colegas periodistas, decía, lo que pasa es que comenzaron a tomar fotos de las cédulas, del registro, o sea, había una suerte de requisa de los periodistas que estaban cubriendo un evento como normalmente suele en la Universidad de Cuenca pasar, ¿no? Pero cuando hay estos operativos de seguridad, comienzan siendo una provocación. Entonces, una cosa es decir, va a ir la seguridad de la vicepresidencia, que se entiende que es un grupo, incluso que pasan casi que de civiles, ¿no? Porque los he visto trabajar. Y otra cosa muy distinta es que va a ir un piquete de militares armados. Eso no es y no debería ser para nada aceptado en la institución. Yo quiero pensar que en el momento en que se habló de autorizaciones sobre seguridad, seguro se pensó en una cuestión muy sencilla como suele suceder Como a y menudo ha jamás... ocurrido, Caro, no es la primera vez que una Exacto, autoridad de esta Rosana. naturaleza llega a la Universidad de Cuenca. Y siempre bien recibida con mucho Ujú. cariño por las representantes y dependiendo también las circunstancias, los estudiantes no se les puede pedir que manifiesten o no su rechazo. Lo hacen además de manera culta, como corresponde a Cuenca, ¿no? Lo que no había pasado, te digo, yo no recuerdo, pero el rato que ponen militares en ese tipo de condiciones no se permite. Y me decía el colega Guambaña que había pasado eso, igualmente si en otros años venían militares,
militares, con otras administraciones, incluso con años que Johnny tiene una memoria prodigiosa, él decía, igual la Universidad de Cuenca ha rechazado. Entonces, esto no es un tema de izquierda versus derecha, quiero que quede bien claro. Nunca se ha permitido ese tipo de, yo lo llamo provocaciones, indistinto del signo ideológico del gobierno de turno. En tanto, nuevamente a lo que se viene, Caroline, ¿qué desafíos enfrenta el gobierno nacional para posicionar a sus más de 1,000 candidatos, a ADN me refiero, y el referéndum sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una herramienta de legitimación política antes que un mecanismo de desgaste? Me encanta la pregunta, Gustavo, porque nos lleva a una primera reflexión inmediata, ¿no? Normalmente decimos, y puedo coincidir con los colegas analistas, que cuando se hace una elección para la alcaldía, se hace de manera independiente de las percepciones de lo nacional, ¿no? Que normalmente los ciudadanos cuando deciden su voto por la alcaldía o por la prefectura, lo hacen en función de las perspectivas locales y de los posicionamientos locales. Pero también es verdad, Gustavo, que normalmente ha habido tiempo para poder informarse, para saber quiénes están, para identificarlos y discutir la campaña, ¿no es cierto? Eso no va a pasar ahora en noviembre, ¿no? La gente está agarrada contra el tiempo, la suscripción de candidatos lo van a dejar hasta el último minuto porque es complejo conseguir el número que usted muy bien ha mencionado. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues van a operar los atajos mentales. ¿Cómo operan esos atajos mentales? A partir de quién conozco más, a partir de qué partido también le está apañando, y si es que hay una ciudad que está muy molesta, por ejemplo con ADN, le veo mucho más difícil a que ADN pueda colocar sus cuadros, ¿verdad? En cambio, y de igual manera, van a operar atajos en el sentido de por ejemplo, si ya una persona estuvo en funciones y se va para la reelección en cualquier circunscripción, cualquier cantón, es muy probable que ante el tan corto tiempo la ciudadanía prefiera no hacer tanto esfuerzo cognitivo de buscar otros nombres y darle ese tipo de respaldos, incluso sin mayor razonamiento adicional. Es que hay muy poco tiempo. Entonces, en ese contexto, lo que probablemente vaya a hacer ADN es tratar de focalizar sus espacios a partir de asociaciones locales que les pueda favorecer, ¿no es cierto?, hacer alianzas, etcétera, y por el otro lado tratar de colocar a aquellos ministros que de alguna manera mejor le hayan podido resultar en las sumas y las restas, diremos, y tratar de rasguñar algunos espacios. Me parece que los esfuerzos están en Guayaquil, me parece que van a declarar la victoria del proceso de noviembre con lo que logren sacar en Guayaquil. En Quito la situación todavía está difícil, pero va a depender sobre todo qué posturas pone la oposición y qué nombres logra consolidar al final del día. Y lo mismo va a suceder en Cuenca, más allá de si es que va o no va a la reelección, tanto J. Lloret como Cristian Zamora. Me parece que en Cuenca hay un rechazo enorme que ADN está todavía sintiendo, y es muy probable que la candidatura que salga sea aquella que represente mejor ese rechazo a ADN, aunque uno dijera, no, es que es mejor en función de ciudad. Creo que no hay tiempo incluso para hablar de proyecto de ciudad en esta lamentable situación tan acelerada que nos han puesto para elegir ahora en noviembre. El equipo de Cristian Zamora exhibe mucho optimismo sobre las encuestas que manejan. Lo que pasa es que si está Zamora en la papeleta es muy difícil para las otras listas. Por esa razón hay una persecución enorme, y a mí no me sorprendería en lo más mínimo que el Tribunal Constitucional decida otra cosa con tal de que no esté Cristian Zamora en la papeleta. Diremos, en este caso Cuenca debería estar atenta a esos resultados que entiendo son para el 12 de mayo, si no me equivoco, porque como se dice, ¿no? Lo ideal es que el proceso electoral pueda tener a todos los nombres que en justo derecho deban estar, y que no sea el resultado de una manipulación perversa para poder conducir en ese sentido la voluntad de los cuencanos y cuencanas. Ahora, Caro, ¿qué posibilidades le ves tú a otros nombres? Marcelo Cabrera, exalcaldes de la ciudad de Cuenca, Marcelo Cabrera, Pedro Palacios, por ahí suenan nombres de la ex rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, de Juanita Versos, es decir,
decir cómo ves tú estas otras posibilidades en este contexto de aquí en la ciudad de Cuenca, ADN versus Cristian Zamora. Eso te iba a decir, va a depender mucho. En el caso en que no esté Cristian Zamora en la papeleta, por supuesto que se abre el panorama para todos esos importantes nombres que tú acabas de mencionar. Pero hay una medida que me parece interesantísima que la presenta Comunicaliza, en donde pareciera, porque no es para que el correísmo esté levantando una champaña, no, pareciera, dicen, ¿no? Que van a buscar alcalde correísta. No pasa por allí. El sentir es cualquier persona que se oponga a ADN. Y como el correísmo es el opositor oficial, se puede interpretar así, pero hay que conocer Cuenca y en ese sentido creo que al Álvaro hay que traerle un ratito que se pegue acá un motecito con algo más, y que es Álvaro Merchante, que es el que dirige Comunicaliza, porque interpretar que incrementa el correísmo no es la lectura más adecuada para Cuenca. ¿Y qué es lo que sucedería entonces? Que si es que no entra Cristian Zamora, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Cuenca, a la papeleta, ¿quién tendría más opción de recibir el apoyo y esos votos que sí tiene, por supuesto, como voto duro también este momento el actual alcalde? Sería quien represente la oposición o quien represente, como me gusta a mí decir, la dignidad de Cuenca. ¿Ya? Que es una forma de conversación distinta a simplemente oponerme por oponerme, ¿no? Es representar las causas de Cuenca, ¿no? Y en ese contexto, a mí me parece que los antiguos políticos están allí para darle el recorrido y la sabiduría, pero quizás no lo logren encarnar precisamente ese segmento de votantes que va a quedar buscando a quien pueda representar la lucha y la dignidad de las causas de Cuenca. Entonces, para ese perfil puede haber un espacio interesante. Pero ¿cuál es el problema nuevamente? Hay muy poco tiempo para el mes de noviembre. Entonces, incluso si quisiera venir un perfil nuevo, es posible que pierda simplemente porque no le conocen. Entonces, y no hay tiempo, lamentablemente. Entonces, van a tener ahí que probablemente las otras piezas tratar de encajar con una narrativa que convenza a los cuencanos. Pero este momento, más allá de que quiero a alguien que tenga experiencia, por ejemplo, que podría beneficiar a Marcelo o a Paul o al mismo Pedro Palacios, me parece que lo que más recoge el cuencano este rato es una indignación con la forma como la que ha sido tratado, y va a querer elegir entre sus representantes a alguien que pueda de alguna manera representarle en esa búsqueda de dignidad, representarle en la lucha comprometida por las causas que a Cuenca le han comprometido. Le veo al Simón que me escucha y que creo que está medio de acuerdo conmigo, así más o menos. Me voy a quedar escuchando a ver qué dice. Para finalizar, saludos, Carolina, Simón. para finalizar, Carolina, quisiera hacerle una última pregunta sobre algo que sabemos que está sucediendo, a pesar de los apetitos que normalmente existen respecto a altos cargos públicos. Hay dificultades para llenar vacantes del gobierno, altos cargos como ministro de Salud, que lo hemos visto ya, ministro de Energía, dadas fundamentalmente las altas dificultades para ejercer el cargo. Sí. Me decía un colega que conoce muy bien el mundo empresarial. Entonces decía, lo que pasa es que al presidente Noboa no le puedes evaluar como un político, le tienes que evaluar como un gerente. Entonces, si es que la forma como se administra el gobierno es desde lo privado, desde lo gerencial, desde esas lógicas, de esas claves, quienes manejan la política y buscan conceptos incluso ideológicos para poder administrar sus decisiones y su gestión, no le van a aceptar un cargo. O sea, porque evidentemente la lógica gerencial es: tú me obedeces esto y me generas estos resultados y listo. Y en política lamentablemente no se puede dar así, no es tan blanco y negro. Entonces yo entiendo por esa lógica que el presidente ha tenido dificultad de conseguir nombres de experiencia, de buen nivel, sobre todo en las dificultades públicas del sector público, ¿no es cierto? Que nosotros vemos que están allí, que le puedan aceptar. Seguro, no es que no hay esos nombres, están allí,
pero Gustavo no creo que se arriesgue, sobre todo por esta lógica tan empresarial que está operando allí. ¿Quiénes sí le aceptan? Aquellos que incluso han trabajado para el Grupo Noboa, quienes están de alguna manera en el seno de la confianza y que saben que le entienden y sabrán cómo responder, pero al parecer no ha habido un operador médico en ese grupo selecto que hay una gran dificultad en conseguir a alguien que pueda resolver. Además que no es un problema fácil, Gustavo, y que necesita una voluntad política mayor y no solamente buscar los parches que hasta ahora parece que está intentando encontrar. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carolina. Siempre un placer, un gusto saludarles. Gracias, Gustavo, y un abrazo también, Rosana. Declaraciones de la doctora Caroline Ávila, catedrática universitaria experta en comunicación política.